Una de las cosas que marca la seriedad de nuestro camino de fe es la capacidad para saber confiar en Dios. Ustedes recuerdan que en algunas oportunidades yo les he dicho que el demonio cree en Dios, pero el demonio no tiene fe en Dios. Cree porque lo conoce, sabe que existe y teme de Él. Así lo dice la Sagrada Escritura. Pero no tiene fe en Dios, porque el demonio no confía en Dios, no tiene una relación con Dios, no ama a Dios, no obedece a Dios, odia a Dios y todo lo que le represente. Por eso uno nunca debe contentarse con ser un creyente. Usted no diga simplemente yo creo en Dios y ya. Eso no dice nada de usted. Ser gente de fe sí es otra cosa totalmente diferente. Porque ser persona de fe implica haber hecho un camino permanente del día a día en la confianza. Del día a día. Porque la fe tampoco es que un día me levanto confiando en el Señor y que otro día desconfío de Él, porque tampoco eso es un camino de fe. Esto es un asunto de todos los días, de cómo nos levantamos cada mañana y cada mañana al poner los pies en el suelo decidimos hacer ese camino en Cristo y decirle siempre al Señor, confío en ti. Y como dice el Salmo, aunque camine por cañadas oscuras, no temo, porque tú vas conmigo, aunque camine por cañadas oscuras. Lo que quiere decir que no todos los días cuando nosotros hacemos camino de fe son luminosos, ni hay claridad. Hay caminos que tienen cañadas oscuras, pero uno no teme porque Dios va con nosotros. Y la confianza, la fe es eso, de que aunque camine por cañadas oscuras, Dios va conmigo, no voy solo. Cuando uno no tiene confianza en el Señor, ¿de qué se agarra? Porque de algo tiene que agarrarse. Nadie puede hacer camino completamente suelto. Es necesario agarrarse de algo. Yo he hecho el análisis y he descubierto hasta ahora 4 posibilidades de dónde se agarra uno cuando uno no confía en el Señor. Lo primero, uno confía en sí mismo y uno se agarra de sí mismo. Entonces uno dice, yo confío en mí nada más. Pero eso es muy peligroso, porque cuando uno se está ahogando en mar abierto o en una piscina, si uno es solo, nadie se salva agarrándose a sí mismo o agarrándose de sí mismo. Segunda opción, uno se agarra de los demás, de otras personas. Entonces uno le dice a otro, no tengo a nadie más, yo confío en ti. Pero eso también es muy peligroso porque la gente suele ser muy decepcionante. Y como sabemos muy bien y lo decimos, en esas oportunidades cuando uno les necesita, no están. Y es necesario recordar aquella frase que nos trae a nosotros el libro del profeta, donde el Señor nos dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Tercera opción, agarrarnos de la naturaleza. Cuando uno invoca la fuerza de la naturaleza para que confabule en favor nuestro, uno espera ciertos días de alineamiento de los astros, la confabulación de las estrellas, la invocación de las energías celestiales y terrenales, lo que la gente suele llamar las energías del cosmos. Y donde la gente suele decir muchas veces, es que yo creo mucho en eso de las energías, yo confío mucho en eso de las energías. Eso es agarrarse a la naturaleza. Y la cuarta posibilidad es cuando uno se agarra de ídolos, de dioses falsos. Entonces, el que no confía en el Señor tiene esas 4 opciones. Se agarra de ídolos, se agarra de la naturaleza, se agarra de los demás o se aferra a sí mismo.
pero de algo se tiene que agarrar. Si a mí alguien me dice, yo no creo en Dios, yo no confío en Dios, no creo que exista Dios, yo le digo, entonces, cuando caminas en tu vida, ¿de qué estás aferrado? Y es probable que diga, yo creo en mí. Ha optado por una de esas 4 que le acabo de plantear. Yo creo en mí, yo confío en mí. Punto. Pero es que nosotros también somos muy decepcionantes con nosotros mismos. Y nos damos cuenta que por muy presumidos y engreídos que seamos de nosotros mismos y por mucha confianza que generemos en nosotros mismos, al final uno dice, no salí con nada, esto fue un chorro de babas. No di chicle, no fui capaz. Hacer camino de confianza en el Señor es de los ejercicios más necesarios y más serios, de los más serios que uno tiene que hacer en su vida de persona de fe y relacionada con Dios. Su fe está marcada por su confianza. La piedad, los ejercicios piadosos que nosotros hacemos, son apenas un aspecto religioso de la fe. Que nos guste rezar el rosario es un ejercicio de piedad. Que leamos con frecuencia la Sagrada Escritura es un ejercicio de piedad. Pero es que la fe no es solamente un ejercicio de piedad. Sí, la piedad hace parte de la fe, de la confianza, pero no es solamente eso. Es decir, uno no puede andar rezando y confiando en Dios, porque no es una persona de fe en verdad. El que tiene fe, confía en el Señor y es capaz de no dudar, que fue lo que pasó a Pedro cuando Jesús le dice, ven, y Pedro empieza a hundirse porque llega un momento en que duda. Y Pedro creía en Jesús, pero cuando le tocó hacer el ejercicio de la confianza, no fue tan fácil para él hacer ese ejercicio de la confianza. Y normalmente nos agarramos nosotros cuando perdemos esa confianza en Dios. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que uno, en medio de la desesperación, uno quiere agarrarse de lo que sea. Y entonces, si Dios no responde inmediatamente a mi petición, yo tengo que buscar a ver quién me auxilia de manera inmediata. Y ahí es donde uno puede terminar teniendo un corazón idolátrico. Si Dios no me responde, que me respondan los ídolos. Si Dios no me responde, hay un señor o una señora que me dice que tiene una contra, que tiene un amuleto, que tiene un rezo, que tiene un bebedizo, que sí va a surtir efecto inmediato. Y entonces retraigo, quito la confianza en Dios y la pongo en el bebedizo. Y hay gente que tiene confianza absoluta en los brujos y así se los escucho. Yo confío mucho, yo creo mucho en fulano de tal que hace trabajos. Pero para justificarse dicen, pero no hace trabajos malos, no es magia negra, es magia blanca. Para poder justificar la búsqueda de este tipo de personas. Aberración en la fe es eso. Pecado grave contra Dios es eso. Grave, gravísimo. Que la persona que lo hace se retrae de la gracia de Dios, la pierde totalmente. Y miren hoy en la lectura de la profecía de Oseas, en el capítulo 14, también donde el pueblo, mediante una oración, tiene que reconocer que no ha sido capaz de ser fiel a Dios. El pueblo de Israel, como muchos de nosotros en nuestra familia y en nuestra vida personal, tenemos momentos difíciles. Y en esos momentos de dificultad, uno empieza desesperadamente a buscar a ver quién lo ayuda, desesperadamente. Por eso siempre han dicho los que saben de eso, en la natación, cuando alguien se está ahogando, necesita encontrar, el que lo va a ayudar necesita saber cómo se hace el ejercicio de ayudar a alguien que se está ahogando. Porque si no lo sabe hacer y se tira simplemente al agua sin experiencia, el que se está ahogando ahoga al otro. Porque en medio de la desesperación lo agarra.
No, el que sabe cómo llega al que se está ahogando, sabe cómo debe agarrarlo. Y uno desesperado no puede agarrarse de cualquiera, porque terminamos los dos hundiéndonos. Y el pueblo de Israel, en medio de la desesperación, porque veía amenazado su nación por una posible invasión, empezó a hacer alianzas políticas y militares. Le quitó la confianza al Señor. El Señor siempre le había dicho: tú confía en mí que yo te protegeré, tú confía en mí que yo te protegeré. Y ante la inminencia de la invasión, el pueblo se asustó tanto que dijeron: no vamos a esperar a que Dios cumpla la promesa, vamos a buscar ayuda humana. Y en esa ayuda humana buscaron alianzas, a ver qué ejército tenía caballos y carruajes que les ayudaran. Acuérdense que también recuerdo que hace meses yo les decía, Israel no tenía caballería en su ejército, tenía solamente infantería, soldados que caminaban, iban a pie, pero no tenían ni carruajes, ni caballos, ni armas sofisticadas. No, solo lanzas y flechas y a tirar pata, nada más. Y ellos sabían que los ejércitos con caballería eran ejércitos muy poderosos, eran mucho más fuertes que los de infantería. Y les pareció sencillo: vamos a buscar un ejército que tenga caballos que nos ayude. Y esa fue su peor decisión. Porque quitaron la confianza en el Señor para ponerla en caballos. Y miren cómo lo dice hoy el profeta Oseas, para que entendamos el origen de esa expresión. Asiria no nos salvará, no volveremos a montar a caballo, no llamaremos ya nuestro Dios a la obra de nuestras manos. No volveremos a montar a caballo. Nuestra confianza ya no estará en los caballos, en la caballería, en el ejército que nos va a ayudar. Vean, hermanos, la desesperación no lo puede llevar a uno a tomar malas decisiones. Y ahí, en esos momentos difíciles, es donde uno tiene que intentar conservar la cordura para no tomar decisiones equivocadas, que lo único que hagan es hundirlo a uno muchísimo más en la dificultad que ya tiene. Y acuérdense siempre que la fe es un camino de confianza diario, permanente. La confianza no es ocasional, la confianza no es puntual. No es como que yo confío en que esto va a ser. Eso no es fe. Yo confío en que ese trabajo me lo van a dar a mí. Eso no es fe. Es que yo confío que sí, la casa va a ser para mí, que me van a aprobar el crédito. Eso no es fe. La confianza es confianza en el Señor, en Él. De que, insisto por tercera, ojalá esa frase no la olviden nunca: aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. También dice el cántico: aunque el olivo no dé aceituna, aunque los campos no dan cosechas, aunque no quedan ovejas en el redil, ni vacas en el establo, yo confiaré en el Señor mi Dios. ¿Saben cómo se expresa eso en una sola frasecita muy costeña? Aunque esté llevado, voy a confiar en Dios. Aunque esté llevado. Y seguro no va a faltar quien a usted le diga: mira en la inmunda en la que estás, mira en la llevadera en la que estás,
Miren esa rezadera en la que tú mantienes. Y uno fácilmente puede decir, yo estoy en la inmunda agarrado. Cuando tú estás en la inmunda, ¿de qué te agarras? Es mejor estar en la inmunda agarrado de la mano del Señor que estar en la inmunda solo. Siempre el que está en la mano, agarrado de la mano del Señor, tiene una enorme ganancia. Y por eso, ni en el peor de los momentos puede quitarle a él la confianza. Si somos capaces de confiar en un perro lazarillo cuando una persona es ciega y confía que el perro lo va a guiar por el camino correcto, y es un animal instintivo, ¿cómo no vamos a ser capaces de confiar en un Dios que nos ha prometido que estará siempre con nosotros? Ni siquiera nos ha prometido que va a remover los obstáculos, no los va a remover. Lo que nos ha prometido es: yo estaré contigo todos los días hasta el final de los tiempos. Si caminas en claridad, yo estaré contigo. Si caminas en oscuridad, yo estaré contigo. Si las cosas te salen bien, yo estaré contigo. Si las cosas te salen mal, yo estaré contigo. Termino pues. ¿Usted qué es de verdad? ¿Un creyente? ¿Una persona de fe? Ser creyente no dice nada de usted. No dice nada. Porque para creyente, el diablo. Ese cree. Y tenemos que marcar la diferencia frente a él. Y que sea Dios mismo el que nos permita saber confiar en él, aún en los momentos más oscuros de nuestra vida.